si de casualidad les pide a ustedes como un permiso, no, no se los pidió Fino. Sí, es porque a veces pide como permiso para grabar, entonces bueno, todos tienen que estar de acuerdo. Ok, supongo que pueden ver la pantalla, ¿verdad? Escriban por el chat, a ver. Ya voy a solucionar lo de la pantalla. Ahora sí se ve. Ok, fino. Ok, entonces, hoy vamos a ver el primer tema. Este tema es un poquito teórico, la primera parte, ¿ok? Es más que todo como un repaso de lo que hemos visto en castellano, que yo sé que a veces, bueno, te hace un poquito tedioso, pero es necesario para repasar algunos conceptos. Entonces empezamos primero con la comunicación, lo cual es todo acto humano es un acto comunicativo, es decir, todo lo que hacemos, así sea de forma verbal o escrita o incluso a nivel de la proyección de los gestos que hacemos, comunica algo. Entonces, otra cosa que se me olvidó decirles. A lo largo de la presentación van a ver algunos ejercicios, ¿ok? Yo les voy a dar un tiempo, ponte 3 minutos, para que ustedes hagan el ejercicio. Se supone que deben hacerlos todos, porque yo también voy a evaluar participación. Entonces, deberían hacerlo, porque si yo les voy a preguntar, ustedes tienen que responderme, ¿ok? Entonces, obviamente ustedes son muchos, no me va a dar chance de preguntarle a todos, pero bueno, estén igual preparados. Y otra cosa, no quiere decir que porque ustedes participen en esta clase ya no van a participar en las siguientes. Todos pueden participar en cualquier momento cuando yo los llame. Así que bueno, pilas. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el proceso a través del cual se transmite una información desde un punto de partida hasta un punto de llegada. Es decir, el emisor y el receptor, como sabemos. Toda comunicación se basa en un intercambio de ideas, conocimientos y estados subjetivos, como les estaba diciendo, no es solo la parte verbal, sino también la escrita y todo lo que es los gestos de nuestro cuerpo. Comunican algo. Prácticamente todos los estudiosos ven este proceso como una forma para influenciar, persuadir y entablar relaciones humanas. Evidentemente, esa es la manera activa en la cual nosotros nos podemos relacionar con otras personas. Entonces, los elementos de la comunicación son formas de comunicación simples y variadas, pero para que éste se dé, es indispensable la presencia de los siguientes 6 elementos. Un mensaje, que obviamente va a ser la razón principal por la cual entablar una conversación, un contexto, un receptor, un canal, un código y un emisor. Entonces, vistos los elementos de la comunicación desde un punto de vista más específico, se encuentra entonces el emisor, que es el que produce, codifica y emite el mensaje, puede ser un individuo o un grupo. No necesariamente es una sola persona siempre. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje para dotarle un significado y eventualmente emitir una respuesta. Ya por ahí estamos viendo que la comunicación es un proceso más que todo de interpretación, ¿ok? Muchas veces nos ha pasado que las personas no nos entienden o no entienden lo que queremos decir realmente y esto, bueno, puede llevarse de una forma negativa. Hay gente que, no sé, le dices cualquier cosa y te entienden de una manera negativa y bueno, es un problema después. Quizás es un problema del receptor o quizás es un problema del emisor que no se sabe transmitir de forma asertiva. Entonces por ahí tenemos que evaluar. El mensaje es el objeto o finalidad de la comunicación. Está constituido por el contenido significativo de la información transmitida. Entonces, los otros elementos es el canal, que es el medio natural,
pueden ser los sentidos, o técnico, a través de prensa, radio, cine, televisión, etcétera, a través del cual transita el mensaje enviado por el emisor al receptor. El código es un conjunto de signos y Profe, reglas de combinación de esos signos. Ajá, creo que ajá. hay gente hay unas chamos que van a entrar, Ah, pero ok. Ya va. no, pues. Sí, gracias por avisarme, Pino. Ok, creo que ya. Ok, iba por aquí. Ok, el contexto, bueno, no, el código es un conjunto de signos y reglas de combinación de esos signos que permiten construir infinitos enunciados. El código no es más que el idioma en el que se habla, ¿ok? Dos personas que hablen el mismo idioma se pueden comunicar muy fácilmente. Ahora, el problema está cuando una persona habla inglés y el otro, qué sé yo, alemán. Es imposible lograr una comunicación efectiva ahí. El contexto es un conjunto muy variado de factores extralingüísticos que de modo explícito o implícito influyen y condicionan la manera de construir el discurso, es decir, lo que se va a decir, y de manifestarse la lengua con respecto a la realidad aludida por el mensaje. El contexto es de lo que se va a hablar más que todo. Es decir, si vamos a hablar sobre un contexto político, no debería irse por otros aspectos culturales, o aspectos, no sé, que no tengan que ver más con la política. Ok, la eficiencia en el proceso comunicativo. Dependerá, entre otros factores, de la retroalimentación, que es lo que ustedes por lo menos me imagino que han escuchado que es el feedback, es retroalimentación. Y consiste en la posibilidad que tiene el receptor de ejercer su derecho a la respuesta y por parte del emisor de verificar la efectividad de la comunicación emitida por él. Es decir, si tú me preguntas cómo estás y yo te respondo bien, eso quiere decir que la respuesta que te estoy dando se relaciona con lo que te pregunté. Ahora, si te respondo con otra cosa que no tiene que ver a lo que me dijiste, ahí ya la eficiencia se rompe, el proceso comunicativo está mal establecido. Entonces, es lo que permite que sea una conversación, efectivamente. También cumple un papel importante en el circuito comunicativo el ruido, todo aquello que afecta la transmisión del mensaje, voz bajas, manchas en un texto, etc. Y la redundancia, todos los elementos del mensaje que no aporten información nueva, por ejemplo, salir para afuera. Eso lo cometemos muchísimas veces. De hecho, eso a nivel lingüístico tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero bueno, son errores que ya están implementados más que todo por la forma en la que nosotros escuchamos a los demás hablar. Solemos adoptar este tipo de... Uy, yo. Ok. Ajá. Por aquí. Ok. Ya técnicamente terminamos esta parte teórica, ya empezamos con lo que más a veces nos cuesta, y es la parte de identificar las ideas principales en un párrafo. Esto a veces, muchas veces, mejor dicho, tumba a los estudiantes en sus exámenes de admisión, porque, ok, en la parte verbal, que digo, en la parte de numérica o en la parte espacial, fino, tenemos fórmulas, tenemos distintas maneras de poder sacar el resultado que deseamos. No obstante, como les dije, la parte de comunicación es un proceso más intrínseco, es decir, es un proceso más intelectual en el que tú tienes que interpretar las distintas cosas que se te pongan al frente, es decir, los textos. Porque esto no se carga. Ok, entonces vamos con el párrafo. ¿Qué es un párrafo? Por una parte, es una unidad gráfica que se inicia con sangría y letra mayúscula.
Comprende varias oraciones enlazadas coherentes y termina con un punto, es decir, aparte o final. Como pueden ver en la imagen izquierda, esto es un detalle muy gráfico, bueno, un párrafo es una sola unidad de muchísimas oraciones. Generalmente son 8 oraciones, o sea, para que visualmente un párrafo esté bien estructurado debe tener entre 8 y 12 oraciones. Por otra parte, es una unidad de significado que se centra en un tema o algún aspecto relacionado con el resto del texto. Entonces, el párrafo, una de sus características es que es una secuencia de oraciones, como está diciendo, que se relacionan entre sí para formar una unidad de sentido. Cada uno de los párrafos de un texto debe tratar una sola idea en profundidad y no varias ideas superficialmente. Como bien lo dice, un párrafo por lo menos, si vamos a tratar sobre el cuerpo humano tiene muchas partes del cuerpo, por ejemplo. El primer párrafo podría tratarse sobre el sistema, no sé, sanguíneo. Ejemplo. El segundo párrafo podría tratarse sobre el sistema nervioso y así sucesivamente, pero no podemos ligar todo en un solo párrafo porque si no pierde su esencia. Entonces, el otro punto es que la información que ofrece un párrafo no solo debe ser organizada de manera coherente dentro del mismo párrafo, sino que además debe resultar relevante y coherente dentro del texto. Exacto, no se puede desviar. Si voy a tratar sobre el cuerpo humano, no me puedo desviar de repente a la aparición de los dinosaurios. La estructuración de un párrafo, de un texto en párrafos, ayuda a la adecuada interpretación del mismo. En su forma más común, esto no siempre se cumple, el párrafo suele tener 3 partes. En la primera se da la introducción, que es donde se enuncia el tema. En la segunda se desarrolla y en la tercera hay una conclusión o cierre. Una de las cosas que me han enseñado a mí en el curso de inglés es la forma física, por decirlo así, de la estructuración de un párrafo. Generalmente en el primer párrafo se da una introducción, pero esto no quiere decir que la introducción sea solo eso. Es decir, en el primer párrafo, que va a ser el de introducción, debo dar ciertas oraciones que me den antecedentes de lo que voy a hablar. Y la oración final debe ser una oración convincente, una oración resumen de todo lo que hablé previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cada párrafo, supongamos, va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? No solo los párrafos van a ser transitorios de que van a tener ideas vagas, no. Cada párrafo debe tener como especie una mini introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, aquí están los tipos de párrafos. Párrafos con una sola oración principal. En un párrafo normalmente hay una idea principal que viene expresada por una oración principal. Las demás oraciones del párrafo se agrupan a la oración principal de forma lógica. Y luego está un párrafo con más de una oración principal. Se trata de párrafos que contienen más de una idea fundamental. En este caso, el lector, ustedes, deberán integrar el contenido de las ideas básicas expresadas en las diferentes oraciones principales y elaborar una sola oración principal, la cual representará la verdadera idea del párrafo. Entonces, la idea principal. Los párrafos contienen la mayor parte de las veces una idea principal acompañada de otras ideas secundarias. La idea principal es el enunciado más relevante y significativo que utiliza el escritor para explicar, afianzar o asegurar algo. Y puede situarse en cualquier parte del párrafo, al principio, en el medio o en el final, de manera explícita o implícita. Esto generalmente nos hace ruido porque nosotros pensamos que la oración principal generalmente se encuentra al inicio de cualquier texto. Y puede que no, eso depende mucho del escritor,
Y también depende mucho del texto, si es un texto argumentativo, si es un texto expositivo, que de hecho eso va a ser el tema de las siguientes clases. Entonces, la oración que contiene una idea principal se le conoce como oración principal y esta contiene la información más general del párrafo. Exactamente, es como el resumen de todas las demás oraciones. Un párrafo puede tener una oración principal, varias oraciones principales o ninguna oración principal. Este último es muy, son en escasos temas que no tienen ninguna oración principal. Es decir, cuando un párrafo no tiene oración principal es porque es un párrafo transitorio. Es decir, explica un poquito de lo que estábamos hablando previamente y da paso, sin dar la idea general, del siguiente tema que vamos a tocar en los próximos párrafos. Ahora, ¿cómo identifico la idea principal? Para esto, lo primero que vamos a hacer es encontrar la oración que la contiene. En tal sentido, debemos observar cuál es la palabra que más repite. Esta palabra, a la cual vamos a denominar palabra clave, representa una persona, un objeto, una cualidad o algo en lo cual gira la exposición. Es decir, el tema, muchachos. No es necesario que la misma palabra se repita, porque a veces los autores utilizan sinónimos para no ser tan repetitivos en los asuntos a los cuales se está tratando el texto. Lo que importa es darse cuenta de que se está refiriendo siempre a la misma idea. Entonces, ten en cuenta que por lo general la idea principal está asociada con el título de la lectura. Y a su vez, el título de la lectura tiene que ver con el tema. Entonces, una de las preguntas clave para reconocer la idea principal es la que está ahí abajo y dice, ¿qué se dice en torno al tema del texto? Generalmente lo que yo hago para identificar la idea principal es irme a lo básico, es leer todo el texto y decir, ok, en ideas generales, el tema de este texto es sobre, no sé, el universo, la creación del universo. Ok, está bien. Mi idea principal debe tratar de algo que hable de manera general sobre el universo. No puede ser que mi idea principal hable en torno a las estrellas o en torno a algo en específico, ¿ok? Debe ser algo que sea muy general, pero que esté relacionado al tema de mi texto. De todas maneras, aquí hay unos tips para la comprobación de dicha idea. Para asegurarnos de que la oración elegida encierre la idea principal existen dos medios súper importantes. El primero es eliminar la oración que se presume es la principal. Si es la correcta, al ser eliminada, el párrafo quedará como incompleto o sin sentido. En cambio, si se suprime una oración secundaria, el sentido general del párrafo apenas varía. Segundo, ir leyendo las oraciones secundarias antes o después de la oración principal. Si es correcta, la elección podrá notar cómo cada una de las oraciones secundarias se relacionan con la oración principal de una manera lógica y coherente. Entonces, bueno, vamos a la práctica. Ok, dice, la influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentidos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias naturales, como la física, química o biología. El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares por el individuo, ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. Entonces, voy a utilizar por aquí esto. Si nos damos cuenta, empieza la influencia inicial del conductismo en la psicología. Puede minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales. Seguimos hablando de psicología. Las emociones y los sentidos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. Después dice, este nuevo enfoque
Cuando dice eso, si utilizáramos esa idea como idea principal, no estaría bien, porque dice este nuevo enfoque, ¿verdad? Y si lo leemos sin la primera oración, sin la oración principal, no tiene sentido porque no sabemos de qué estamos hablando. Pero como tenemos la idea de lo primero que leímos, sabemos que cuando leemos este nuevo enfoque, nos estamos refiriendo al enfoque del conductismo en la psicología. Y ahí por descarte, ustedes pueden saber que la segunda oración no es la principal. ¿Por qué? Por esto, por el este. Este significa que ya se hizo mención de lo que se está hablando. Por ende, esa oración no es la oración principal. Entonces, por ahí ya vamos descartando. Entonces dice, este nuevo enfoque sugirió un modo de relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias naturales, como la física y química o biología. El conductismo actual, voy a utilizar otro por aquí. El conductismo actual. Ya hablamos de conductismo en la primera oración, como se pudieron dar cuenta, aquí vuelve a hablar del conductismo. Ya tenemos nuestras palabras clave. Ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares para el individuo. Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas, aquí vuelve a mencionar la palabra clave, son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. Ok, entonces, por descarte sabemos que esta no es nuestra oración principal. Vimos que esta oración vuelve a hablar del conductismo, ¿cierto? Pero la otra, la anterior, también hablaba del conductismo, es decir, esta primerita que está aquí. Entonces, vamos a hacer una prueba. Leemos la primera oración. La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentidos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos experimentales. Ok, veamos si se relaciona. El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras. Nombramos la psicología por aquí también. Ok. Ha reemplazado la concepción mecánica de los estímulos de respuesta. Ha introducido el empleo del método experimental. Y ha estudiado los casos individuales. Por otra parte, ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. Si nos damos cuenta, esta es la oración principal. ¿Por qué? Porque este es un breve resumen prácticamente de todo lo que se habla a lo largo de estas dos oraciones más. Entonces, si yo les preguntara, vamos a hacer la primera. La primera pregunta. Daniela Quijada se encuentra por aquí. Ok, a ver. Fabiana Carabelli, si por favor puedes prender tu micrófono o puedes escribir por el chat. Ok, lo voy a dejar libre entonces. ¿Sí estás? Ah, ok, fino. Dime más o menos de qué trata, cuál es el tema del texto que te estoy exponiendo. Ahí lo estás viendo, supongo. Viste que sacamos las palabras clave. Viste que hicimos el descarte de cuál no podría ser la oración principal. Entonces, ¿de qué más o menos? No importa, escríbelo. Ok, mientras Fabiana escribe, vamos a ver. Javier Rivas, la misma pregunta de Fabiana. Si tú lees este texto, ¿de qué podrías decir que es el tema?
del conductismo en la psicología, así tal cual. Así tal cual. El tema de esto sería el conductismo de la psicología. Y probablemente bien podría ser el título. Fin. Vamos con otro ejemplo. Ok, ¿se acuerdan por ahí que estaba que la conversación, la conversación o la información de la conversación, mejor dicho, podía ser de forma explícita o implícita? Asimismo pasa con la idea principal. Entonces, en algunas ocasiones, en esta la teníamos sencilla porque el autor fue muy explícito o dejó muy en claro lo que quería que fuera su idea principal de este texto. Pero hay algunas oraciones, textos, que generalmente nos confunden un poco porque el autor lo hizo de manera muy general o no lo dejó en claro específicamente. Entonces, por lo menos, tenemos este texto que está muy corto y dice: el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además de sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. Ok, en esta oración podemos ver, en este texto, podemos ver que las oraciones están como a un mismo nivel, ¿verdad? O sea, todas están hablando sobre el oso, todas están hablando de una descripción del oso. Sin embargo, podríamos sacar una idea principal general. Entonces les voy a poner esta prueba. Les voy a dar 3 minutos. Son las 7:35. A las 7:38 les voy a preguntar a 3 de ustedes cuáles creen que podría ser la idea principal implícita. ¿Qué es lo que quiso decir el autor con este texto? Entonces, bueno, ya el tiempo está corriendo. Ah, Profe, ya se los pongo otra vez. no, es que se pasó la diapositiva y puso la oración abajo. Ah, ah. Ok, bueno. Igual pongan lo que ustedes, espero que no todos hayan visto, igual pongan lo que ustedes creen que sería la idea principal. Ok, ya. Compara, ok. Las características del oso panda, la anatomía del oso panda comparada con otro oso, descripción del oso panda, una descripción del oso panda. Ok, exacto. Sí, pero, bueno, y aquí ustedes pueden ver la respuesta. Dice, el oso panda gigante es muy similar al oso común. Entonces, aquí estamos hablando como de dos tipologías de osos. Estamos hablando del oso panda gigante y el oso común que podemos quizás ver en algún zoológico, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además de sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica de este oso panda la constituye el conocido falso pulgar de panda. Entonces, como pueden ver aquí, la idea principal de este texto sería: el oso panda es similar al oso común, pero posee algunas características peculiares, algunas características que lo diferencian. Ajá. Voy a ponerles otro ejemplo y espero no spoilearles la respuesta esta vez.
A ver, aquí. Ok, esta es otra. Durante una investigación se evaluaron las competencias de 724 niños. Un grupo de ellos accedió a la red para redactar una asignación. Otro grupo no tuvo acceso y sus integrantes escribieron sus textos a mano. Los especialistas observaron que gracias al Internet los niños lograron una redacción más coherente. Entonces es lo mismo, o sea, si nos damos cuenta, cada oración representa información al mismo nivel, es decir, todas son relevantes. Por lo cual, la idea principal está implícita. Entonces, a ver, ¿qué pondrían ustedes como idea principal implícita? Son las 7:39 a las 7:40. Pero no lo vayan a escribir en el chat. Yo les voy a preguntar de forma individual y ahí es cuando proceden a escribir. Ok, suficiente. A ver, voy a escoger Alexandra González. Puedes escribir o puedes hablar. Escribir. Ok, ¿cuál crees que haya sido la idea principal implícita que quiso decir el autor con el texto que les enseñé ahorita? A ver, alguien que me pueda hablar, porfa, mientras Alexandra escribe. La ayuda que tuvo el internet. Ok, voy a ir preguntando y después les voy a ir diciendo si está bien o está mal la respuesta que dieron. A ver, Camila Salas, ¿puedes escribir o puedes hablar? Escribir, ok, también. Escribe de qué se trató la idea principal implícita. Y Jesús González, lo mismo. Si puedes escribir, lo escribes. Si lo puedes decir en el micrófono, fin. Las competencias de los estudiantes.
Ok, Jesús González no respondió. Entonces veamos uno último. Andrés Alejandro. La investigación que se realizó a una cierta cantidad de niños para obtener conclusiones. Yo puedo, ajá, habla pues. Dime de qué se trató de qué crees que se haya tratado la idea implícita que dio el autor en su texto. Eh, pues que gracias al Internet, los niños, obtuvieron mejores resultados al redactar y tener más coherencia en el texto. Tuvieron, tuvieron mucho mejor. Ok, ok. Gracias al internet los niños tuvieron mejores puntajes, por decirlo así. Ajá. Ok, entonces veamos. Les voy a presentar la idea y después les voy a decir si lo que ustedes dijeron está bien o no. Para no... Ujú. A ver, la idea principal de este párrafo sería: el uso del Internet en la enseñanza escolar permite mejorar las enseñanzas de la escritura en los estudiantes. Entonces, por ahí me pusieron, a ver, vamos a leer una de las respuestas. Los beneficios del Internet en la redacción de los niños. Ok, es válido, pero por lo menos es que dice, la ayuda que tuvo el Internet. Ok, pero ¿ayuda en qué? ¿Ayudó a quiénes? Tendrías que ser más específica por esa parte, pero sí vas bien encaminada. La competencia de los estudiantes, ok, pero cuando dices competencias de los estudiantes hay muchísimas. Está la parte de la lectura, puede ser la competencia de la parte escrita, la competencia de la parte oral. Entonces, si el texto nos los está diciendo, eh, redactar una asignación, escribieron sus textos a mano, los niños lograron una redacción más coherente. Si nos damos cuenta, esas son las palabras clave. Es decir, la parte de redactar, en la parte de escribir y después vuelve a repetir redactar. Entonces, con eso sabemos que las competencias realmente no son muchas. Las competencias que evaluaron principalmente fue la parte de la redacción, es decir, la parte de escribir. A ver, por aquí. Ajá, la investigación que se realizó en una cierta cantidad de niños para obtener conclusiones. Ok, esa está bien, pero le hace falta más. Porque ¿cuáles fueron las conclusiones? Pueden haber sido positivas, pueden haber sido negativas. Entonces, por una parte, tú tienes que ver que aquí dice, gracias al Internet, los niños lograron una redacción más coherente. Quiere decir que la consecuencia, o mejor dicho, el beneficio que logró el Internet en los niños es que estos pudieron tener una redacción más coherente. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras clave, como yo les había dicho, para nosotros saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, para no decir ideas vagas o ideas muy generales. Pero está bien. A ver, seguimos entonces con la presentación. Y vamos entonces con las ideas secundarias. En resumen, las ideas principales la puedes identificar haciéndote una pregunta, ¿ok? Que es, ¿qué se dice en torno al tema del texto? ¿Ok? Las ideas principales generalmente poseen autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan en el primer párrafo que les mostré que la oración comenzaba con esto significa? Las ideas principales, cuando están de forma explícita, generalmente tienen lo que es el sujeto, el verbo y el predicado, como nosotros lo conocemos, tal cual. Porque si yo empiezo con algo, por ende, esto,
y un sinfín de conectores, quiere decir que yo hice referencia de eso previamente. Por lo tanto, esa oración, no necesariamente, porque pueden haber ideas implícitas o la idea principal se puede encontrar en distintas partes del texto, pero es más que todo es una señal para uno saber por dónde van los tiros. Es decir, uno tiene que estar muy pendiente de los conectores. Dicho esto, continuamos con las ideas secundarias. Las ideas secundarias se agrupan de forma lógica en torno a la idea principal y desempeñan la función de presentar, complementar, ejemplificar, explicar, justificar y desarrollar diversos aspectos de la idea central, de la idea principal. Si la idea principal se encuentra situada en el comienzo del párrafo, las demás oraciones constituyen una explicación o justificación. Si se encuentra en el medio, la primera parte del párrafo será una introducción de la idea central. Y si se ubica justo al final, constituye una conclusión de lo desarrollado anteriormente. Si para saber cuál era la idea principal, ustedes se tenían que hacer la pregunta de qué se dice en torno al tema del texto, para saber cuáles son las ideas secundarias, ustedes se hacen la pregunta de qué información extra se puede encontrar en relación al texto. Entonces, veamos los tipos de ideas principales. La idea analizante se ubica al inicio del párrafo, como está por aquí. Y a partir de ella se despliegan todas las ideas secundarias, es decir, todas estas oraciones que están aquí hacen referencia a lo que está aquí. Por lo tanto, todas estas oraciones, de una forma u otra, son subordinadas a esta. Por otra parte, está la idea sintetizante, que se ubica al final, como una especie de conclusión. Es decir, por aquí, y al principio lo que nos dan son puras ideas secundarias. Ahora, ¿cómo puedo saber? Esto es un tip básico. ¿Cómo puedo saber si una idea, cómo es una idea principal sintetizante? Por los conectores. Ustedes deben saber cuáles son los conectores de conclusión. Por lo menos, estos son algunos ejemplos. Por lo tanto, en resumen, finalmente, en conclusión, cuando ustedes vean una oración que tiene uno de esos conectores, ustedes pueden asegurar un 70 o un 80% de que esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque es un resumen de todo lo dicho anteriormente. Entonces, les recomiendo que, bueno, descarguen algunas guías. Yo les puedo montar algunas guías por el Classroom que tengan todo lo que son los conectores o los conectores de párrafo, para que ustedes tengan en cuenta las palabras que pueden significar una conclusión y por ende la idea principal. Ahora, esto no siempre es así, ¿ok? Ustedes no es que van a ver un por lo tanto y ya de una van a decir, ya esta es la oración principal, no voy a seguir leyendo más. Deben ser cuidadosos, pero como les dije, es un 70% de seguridad. Ahora, la idea encuadrada. Se presenta al inicio el tema que se desarrolla a lo largo del texto y por último una conclusión que refuerza la idea principal. Ok, esto es como un breve abreboca, valga la redundancia. Aquí al principio se nos presenta una idea principal que quizás no tiene su mayor fuerza, pero sabemos que los demás son ideas secundarias. ¿Por qué? Por los conectivos. Quizás ya se hace referencia a lo que se habló primeramente aquí. Y sabemos que los demás son ideas secundarias. Y luego, ¿qué hace al final? De una forma u otra, parafrasea lo que ya se dijo en las primeras oraciones. Entonces, eso es una idea encuadrada. Luego viene la idea centrada. Se ubica en el centro del párrafo. Esta es más que todo por su ubicación, por la localización de la idea dentro de un texto. Y luego la idea paralela, que es a partir de la inferencia se redacta una idea principal. La inferencia es más que todo, si yo les digo el cielo está gris, ustedes pueden inferir que va a llover. Es más o menos lo que hicimos hace ratico, los ejercicios que hicimos hace ratico de idea principal implícita. Es cuando nos dan oraciones que sabemos que nos están dando información importante, están todos al mismo nivel, no hay un resumen de otra, sino que cada idea es un aporte diferente, y de ahí debemos sintetizar una idea principal. Debemos inferir qué fue lo que trató de decir el autor en el texto. Entonces, practiquemos.
Lean este texto, son las 7:53. A las 7:56 les voy a preguntar a algunos de ustedes cuál es la idea principal y a qué tipo de idea corresponde. Ok, a ver. Ok, Diego Correa dice que la idea principal sería: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia a la estructura de las catedrales. Idea analizante. Ok, a ver qué dice Sin, si puedes escribir o puedes hablar. Escribir, ok. ¿Cuál crees tú? No es necesario que transcribas toda la oración. Me puedes decir nada más la primera oración, la segunda oración y yo sabré cuál me estás hablando. ¿Y qué tipo de idea es? Mientras tanto, mientras Cindy escribe, quisiera saber, Elliot, Elliot Lares, ¿cuál es el tema del texto y cómo lo titularías? Si lo puedes escribir o si lo puedes decir, es válido. Ok, Cindy dice que Este, es... Ok, ajá, te escucho. bueno, ¿Cuál es el yo lo tema del titularía texto como y cómo lo titularías? el tema es los cambios en la ingeniería de la Edad Media, los avances, ¿no? Por lo que veo, Ok, lo sí, sí, está bien. llamaría este desarrollo de la ingeniería en la Edad Media, desarrollo de Ok, técnicas de construcción en la Edad Media, novedosas, no sé.
Ok, ok, está bien, pero recordemos algo, el tema es algo general, ¿ok? Es como un resumen de lo que es nuestra idea principal. Los títulos deberían ser algo más cortos. Entonces tú me dices, técnicas, ¿cómo fue que me dijiste? No recuerdo. No sé, que era como técnicas novedosas en la Edad Media de ingeniería. Ok, tu título podría ser como la ingeniería desde la Edad Media, algo así, que involucres la palabra ingeniería y Edad Media, que es de lo que se está hablando, pero sí es válido, solo que deberías resumir un poco más lo que... Sí, adelante, Juan Carlos. Evolución de la ingeniería estructural en la Edad Eh, Media. Ok, el podría ser, tema es considero yo válido. que es algo así como eso, medieval, cultura medieval. Y el título Ok, sería eso mismo. oh, no te pude escuchar lo último, Sí, sí, ¿puedes eso, el repetir, título porfa? podría ser eso, algo sencillo, como arquitectura medieval. Exacto, perfecto. Me gusta más ese título. Chévere. La construcción. Ok. Entonces vamos a la comprobación. A ver, ¿cuál sería la idea principal? Vamos por aquí. Ok. Entonces dice, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes, ok, y ahí tenemos entre las más importantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la estabilidad y la resistencia a las estructuras de las catedrales. Y ahí por descarte, sabemos que esta no puede ser nuestra oración principal, ¿ok? Y esto sería una oración secundaria. Pero sigamos leyendo. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso, cuando decimos este recurso, sabemos que nos estamos refiriendo a los arcos que se apoyan en los muros de la catedral. Por ende, esa tampoco sería nuestra idea principal. Seguimos leyendo. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Entonces, esta tampoco es nuestra idea principal. Y aquí dice, con esto se conseguía, ¿con esto qué? Con lo que nombramos en la oración anterior, con el uso de los propios muros y de los pilares. Entonces, si esta oración se está refiriendo a la anterior, es una oración subordinada. ¿Y que les dije yo? Que la oración principal tiene autonomía sintáctica, es decir, que desde donde yo les traiga, esté en el medio, esté en el principio, esté en el final, esté donde esté, la oración por sí sola va a tener su sujeto, su verbo y su predicado o su complemento. Si yo empiezo una oración con esto, ajá, ¿de qué me estás hablando? No entiendo. Por ende, tampoco puede ser nuestra oración principal. Y así por descarte, ya sabemos que efectivamente la oración principal es lo primero que nos conseguimos. Lo cual es, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de las estructuras de las catedrales, lo cual lo convierte en una idea analizante. Entonces, muy bien la persona que dijo que era analizante. A ver, vamos con otro. Son las 8:03.
a las 8:06 les pregunto. No, a las 8:05. Ok, a ver. El mouse, la idea principal. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más aparte de Alexandra? Ok. Idea analizante. ¿Alguien más? A ver, por aquí. Gabriela Blanco, si puedes escribir o lo puedes decir. Karina. Ok, chévere. Entonces vamos a la comprobación. Ajá, dice. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Requiere una postura correcta de la mano, durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionar los malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Ok, en efecto nuestro tema es el mouse. Ok, ¿por qué no puede ser el título? Que vi que alguien por ahí lo puso como título. Porque el mouse es una cosa muy general. O sea, yo puedo hablar de la evolución del mouse. Pueden haber mouse que se conecten de forma inalámbrica. Pueden haber mouse que se conecten en portable USB. Hay muchísimos tipos de mouse. Puede ser la evolución del mouse. En fin, es muy general. Y lo que nos estamos hablando aquí es exactamente del uso correcto del mouse, como vi que alguien lo puso por ahí. Entonces, el tema efectivamente es el mouse, porque es de la cosa más general que estamos hablando. Pero el título es más específico y sería el uso del mouse, el uso correcto del mouse. Entonces vemos, la primera oración dice, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora. Ok, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Requiere una postura. Cuando yo leo requiere una postura, ¿a qué me estoy refiriendo? Al mouse, ¿ok? Entonces ya por descarte sé que esta no puede ser mi oración principal, porque no estoy teniendo un sujeto. Entonces ya por descarte es idea secundaria. Requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionar los malestares y algunos graves problemas de salud.
Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Ok, como les había nombrado, hay conectores que nos dan indicio de que se está finalizando el texto, es decir, que es una recopilación de la idea general del texto. Por eso es un conector para culminar los párrafos. Y por ende, esta es mi oración principal. ¿Por qué? Porque recopila todo lo que hemos dicho del mouse. Es necesario adoptar la posición correcta. Por aquí leímos que si no se adoptaba la posición, podríamos tener algunos malestares o problemas de salud. Y es lo más importante del mouse. Entonces, esta viene siendo mi oración principal. Por lo tanto, es una oración principal sintetizante, porque va al final. Ok, vamos con otro ejercicio. Este es un poco más largo, son las 8:09 a las 8:12. Ah, no es largo. Entonces no, a las 8:11. Ok. A ver. A ver, Fabiana, ¿cuál crees que sea la oración principal y qué tipo de idea es? La misma pregunta va para María Romero. Si la puedes escribir, por favor, o si lo puedes decir, perfecto. Profe, ¿podría poner el texto? Porque yo la digo, pero no la escribo. Ok. Yo colocaría como idea principal que las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Ok, esa es tu idea principal. Y en ese caso, que sea, suponiendo que estás bien, ¿cuál idea principal sería? ¿Qué tipología? Sería una idea analizante, porque se ubica al principio y el resto le explica. Ok, chévere. Gracias. Las armas y la violencia. Ok, título: Las armas y la violencia, ¿está bien? Idea analizante o paralela. Ok. Valentina dice que es idea encuadrante, es idea encuadrada. Pero bueno, vamos a corroborar entonces. Dice, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Si creemos en democracia, el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación,
Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Ok, entonces, vamos. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Ok, si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra, como la continuación de la política por otros medios. Esta oración no nos dice mucho, o sea, sí nos dice, pero teniendo en consideración la otra, que dice, de otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Si nos fijamos, ay, no puedo rayar. Ok, bueno, lo voy a hacer con el mouse. Si nos fijamos, al principio hablamos de las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Y al final, dice nuevamente, el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Si nos fijamos, tanto en la primera parte, la primera oración, como la última oración, están hablando de lo mismo. Y es una forma de parafrasear lo que se dijo en la primera oración. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que nuestra idea principal está al principio, la primera oración, pero también se encuentra algo de ella al final, porque estamos parafraseando lo que dijimos en la primera oración. Por lo tanto, sería una idea encuadrada, exacto, porque presenta oración principal al principio y al final. Entonces, muy bien los que dijeron que era oración encuadrada. A ver esto. Ah, y antes de que lo olvide, el tema efectivamente se está hablando de las armas y de las guerras, ¿no? Entonces ese es mi tema general. Pero ahora, específicamente, estoy hablando que las armas causan violencia o sometimiento. Entonces, uno de mis títulos podría ser el sometimiento o la violencia a través de las armas, o la violencia que causan las armas. A ver. Ajá. Vamos con esto. Les doy 2 minutos para hacerlo. Pueden ir escribiendo ya cuál consideran que es la idea principal, qué tipo de idea es, el tema y el título que le pondrían a este texto por el chat.
Ok. A ver. Por aquí dice... La segunda oración, depredadores más agresivos del mar. Ok. La segunda oración, Gabriela no sabe. Ya vas a saber, Gabriela, tranquila. Los depredadores del mar. El verdadero depredador del océano. Ok. Ok. Ángel pregunta, ¿para el título usamos palabras del mismo texto o le podemos agregar palabras? Generalmente puedes utilizar palabras del mismo texto. Esto no quiere decir que puedas agregar palabras, pero si vas a agregar palabras, trata de que no sea un título tan extenso, porque como bien sabemos, tenemos las palabras claves y esto va a ser una palabra que debe ir en nuestro título sí o sí. Entonces, si vas a utilizar palabras de más, puedes utilizar, si bien puedes utilizar sinónimos, aunque no es lo más recomendable, también puedes utilizar palabras que no se encuentran en el texto siempre y cuando no sean muy extensos. Ok, entonces leemos. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Sin embargo, las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los tiburones. Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello, cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Ok, entonces al principio tenemos, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Sin embargo, este conector ya me está diciendo que hay una consecuencia, es decir, que hay algo que, ok, está bien, los depredadores agresivos pueden ser las barracudas y las morenas, pero, este es el pero, las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. ¿Okay? Para ello, cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Entonces, tenemos esta oración, ¿no? Sin embargo, las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Aquí volvemos a hablar de los tiburones. En su mayoría se alimentan de otros peces. Quizás pudiéramos decir, bueno, esta es la oración principal. Ok, pero luego aquí dice, para ello cazan a sus presas. Esta oración que continúa dice para ello. Entonces, ¿qué quiere decir ese para ello? Es esta parte, donde se alimentan de otros peces. Para ello, es decir, para alimentarse de otros peces. Por lo tanto, es una subordinada a la anterior. Y no, la oración principal no tiene oraciones subordinadas directamente. Esto nos da por descarte que sería esta la oración principal. Sin embargo, las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Entonces, el tema de aquí es los tiburones, porque a pesar de que estamos nombrando que hay algunos animales agresivos en el mar, como barracudas y morenas, nos centramos más que todo en la parte de los tiburones. Entonces, ese es mi tema, de una. Ahora, ¿cuál podría ser mi título? Bueno, estoy diciendo que los tiburones son las fieras del océano, son depredadores, se alimentan de otros peces. Entonces podríamos decir, y teniendo en consideración esto, las fieras del océano, exactamente podríamos decir depredadores del océano, los tiburones como depredadores del océano. Podríamos decir los tiburones, las fieras del océano, los reyes del océano. O ¿cuál otro título podría ser? No sé, el depredador más grande, los tiburones, ejemplo. Pero tiene que tener la palabra depredador, porque es de lo que estamos hablando, y la palabra tiburones. No importa si no tiene la palabra océano, pero tiene que tener esas dos palabras claves. Ok.
Vamos con esta. Esta sí es un poco más complicada, se las voy a poner en grande. Y para esta les voy a dar 3 minutos. Ok, vamos a ver si alguien ha escrito. Ujú. Origen del día de Star Wars. Que la fuerza esté contigo. Ok, tienen muy buenos títulos. Veamos entonces lo de la idea principal. Dice, todo comenzó con la frase May the Force be with you, que la fuerza esté contigo. Una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a May the 4th be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo, y que Walt Disney World Resort
inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Ok, de una sabemos que el tema es Star Wars, ¿ok? Entonces vamos, todo comenzó con la frase May the Force be with you, que la fuerza esté contigo, una de las más emblemáticas de la saga Star Wars y que suena muy parecida a May the Fourth be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto al azar. Ok, ya por aquí tenemos la palabra por eso. Y si se recuerdan, esta palabra insinúa o es un 70% de seguridad de que esta puede ser la oración principal. Si seguimos leyendo, dice, así, este día millones de fanáticos. Entonces, ¿qué quiere decir más que todo este conector así? Este conector se refiere a que los fanáticos instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Entonces, por descarte, al ser esta una oración subordinada de esta, no podría ser nuestra oración principal. Aparte, tenemos que estar pendiente que, bueno, tenemos el por eso. Y debemos corroborar todo el texto tratando de identificar si esta es o no es la oración principal. Ya sabemos que esta no es, pero vamos a seguir leyendo. Así, este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia. Pero no fue solo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo. Ok, ya aquí tenemos la saga. Ok, pero ¿a qué saga nos estamos refiriendo entonces? A la saga de Star Wars. Por descarte, como esta palabra se está refiriendo a algo que haya sido mencionado anteriormente, la descartamos y no puede ser nuestra oración principal. Dice, la saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. También menciona el mes. Ya nosotros sabemos por oraciones previas que nos estamos refiriendo al mes de mayo. Pero si nosotros sacamos esta oración y la ponemos solita, no sabemos ni de qué sagas están hablando ni de qué mes están hablando. Entonces, esos son algunos de los truquitos que debemos estar pendientes para saber cuál es la idea principal. Este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Ok, y aquí sabemos que por eso los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Sin embargo, si nosotros sacamos esa oración, ok, ya sabemos que estas, como se van relacionando una con la otra, no es nuestra oración principal. Nos queda aquí para arriba. Vamos a ver esto. Por eso, ok, fino. Por eso es un conector de conclusión. Esa es mi oración principal. Ok, pero si la leo detenidamente, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Ok, ¿cuál fecha estamos refiriendo? No sabemos a cuál fecha nos estamos refiriendo exactamente. Sin embargo, aquí dice, todo comenzó con la frase May the Force be with you, que la fuerza esté contigo, una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a May the Force be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Esta oración primeramente está muy larga, las oraciones principales no suelen ser tan extensas. No quiero decir con esto que sean una oración de 4 palabras y ya. Pero estamos repitiendo mucho. Estamos repitiendo Star Wars, May the Force be with you. Entonces, realmente las oraciones principales mencionan su sujeto o de lo que se esté hablando una sola vez. Ahora, recuerdan que les dije de la idea paralela, que a partir de eso es donde vamos a inferir de qué quiso hablar el autor. Entonces, si nos fijamos, dice todo comenzó con la frase, ok. Por aquí se habla más que todo de por qué instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Y aquí hay diversas razones. Aparte de que May the Force be with you suena parecido 4 de mayo, también se tiene que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo y que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo. Por ende, nuestra oración principal está diluida.
y viene a ser una oración principal paralela. Y nuestra oración principal podría ser razones por la cual se instauró el 4 de mayo como el día de Star Wars. Ahora, nuestro tema, como ya dije, es Star Wars. Y nuestro título, como bien ustedes pusieron, puede ser mayo, el mes de Star Wars. O 4 de mayo, día de Star Wars. Algo relacionado a eso. Entonces, bueno, hasta aquí llegó la clase. Déjenme revisar a ver si tienen algunas preguntas. Profe, en la última oración, si nombran tanto Star Wars como mayo. Ok, vamos a ver. Ok. La saga está relacionada con este mes de sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo. Ok, ciertamente está en mayo. Pero si te fijas, al final es que se menciona que es Star Wars. Y como te dije, generalmente las ideas principales son ¿cómo puedo decírtelo? Son muy obvias. Cuando son de manera explícita, son muy obvias y nombran de lo que se está hablando ahí mismo. Generalmente no va tan al final. Y esta oración, si te das cuenta, es bastante extensa. Entonces, por eso, esa es una de las razones por la cual esto no es la idea principal, la última. Porque, ok, si bien me nombran el mes de mayo por aquí, pero hasta que yo no leo hasta aquí en Star Wars, yo no voy a saber de qué saga me están hablando. Puede que lo pueda sacar por descarte al saber quién es George Lucas, que es el director. Pero si es una persona que no sabe, no lo va a saber sino hasta el final, que sepa que es la semana de Star Wars. Bueno, esta clase va a estar grabada, yo se las puedo hacer llegar. Todavía no sé si va a estar subido en YouTube, después les estaré avisando, pero bueno, no se preocupen que igual les haré llegar toda la presentación y también la grabación. Entonces, bueno, voy a terminar aquí de grabar.